El agua es uno de los principales problemas por los cuales pasamos. Así que vamos a escuchar esta carta, se le conoce como la carta del agua, a ver si nos sensibilizamos un poco con el mensaje que nos manda. Yo nací en el año 2020 y acabo de cumplir 50, pero mi apariencia es de 85 años. Tengo serios problemas en los riñones porque bebo muy poca agua. Recuerdo cuando era niño. Había árboles en los parques. Las casas estaban rodeadas de jardines y yo podía disfrutar de un baño quedándome una hora bajo la ducha. Ahora usamos toallas humedecidas en aceite mineral para limpiar la piel. Antes las mujeres mostraban sus lindas cabelleras. Ahora debemos raparnos la cabeza para mantenerla limpia sin gastar agua. Cuide el agua. Cuidemos el agua. El agua es vida. Cuida el agua. Recuerdo que había muchos anuncios así, pero nadie les hacía caso. Pensaban que el agua jamás se podía terminar. Ahora, los ríos, los lagos, están contaminados, agotados. Las infecciones del estómago, de las vías urinarias, las enfermedades de la piel, son las principales causas de muerte. La edad media de la población es de 35 años. Las fábricas desalinizadoras son la principal fuente de trabajo y pagan con agua potable en lugar de salario. Los asaltos por un bidón de agua son comunes. Casi todos los alimentos son sintéticos. Un poco de agua, por piedad. Un poco de agua. Tengo sed. Tengo sed. Antes, la cantidad de agua indicada para un adulto era 8 vasos por día. Hoy, solo puedo beber medio vaso. Cuerpos desfallecidos, arrugados por la deshidratación, con llagas en la piel por los rayos ultravioleta. La capa de ozono no alcanza a filtrarlos. Lo siento, no se puede fabricar agua. Los científicos investigan sin encontrar solución. El oxígeno es escaso por falta de árboles. El gobierno cobra el aire que respiramos. 137 metros cúbicos diarios por habitante. Quienes no pueden pagar son retirados de las zonas ventiladas, dotadas de pulmones mecánicos que funcionan con energía solar. En algunos países quedaron riachuelos y son fuertemente vigilados por el ejército. El agua se ha vuelto un tesoro muy codiciado, más que el oro o los diamantes. Aquí en cambio no hay árboles, porque casi nunca llueve, y cuando el suelo se humedece es por la lluvia ácida. Papá, cuéntame cuando era joven. Le describo lo bonito que eran los bosques, las flores, pescar en los ríos, beber agua fresca. Entonces, mi hija siempre me pregunta: Papá, ¿y por qué se acabó el agua? siento un nudo en la garganta. Me siento culpable. Pertenezco a la generación que provocó el desastre. Ahora nuestros hijos, nuestras hijas, pagan un precio demasiado alto. ¿Cómo me gustaría volver atrás, cuando todavía podíamos hacer algo para salvar la tierra? Salvar la tierra.
salvar la tierra. Después de haber escuchado esta carta del agua, esta carta en teoría fue escrita el año 2020 y esta carta es los eventos que vemos en esta carta se suponen que van a ocurrir para el año 2070, de aquí a unos 50, unos 49 años. Entonces te pregunto, ¿tú qué estás haciendo ahora, actualmente, para cuidar el agua? Pueden participar, chicos. Cuando yo me lavo los dientes, lo cierro, porque un poquito nomás utilizo y después lo cierro. Y también cuando lavo mi mano, a veces en una tinita tengo agua, mayormente. Muy bien, gracias, Juliana. ¿Alguien más? ¿Alguien más hace alguna cosa para cuidar el agua? Buenos días, Miss, ¿me logra escuchar? Sí, te escucho. Adelante, dime. En mi caso, Miss, reutilizamos el agua. Hay aguas que no, residuos del agua que no son grasosas y eso se utiliza pues para regar las plantas. En cambio, el agua grasosa ya no. Y eso hago también para lavarme los dientes o jabonarme la mano. Cierro el caño. Eso. Gracias, Dilma. Así también, Yesenia me dice que el agua usada, no reusan el agua usada. Ya, vamos a continuar. Efectivamente, es tiempo de que todos nosotros nos sensibilicemos y no solamente quedemos sensibilizados, sino que ya tomemos acciones inmediatas para cuidar el agua y dejar de desperdiciarla, porque realmente es un recurso que se está agotando y cada vez más. Las acciones que podemos realizar del cuidado del agua en el hogar, por ejemplo, cuando nos duchamos, mientras estamos jabonándonos, mantener la ducha cerrada para evitar la pérdida y desperdicio del agua. Con esta acción podríamos ahorrar 100 litros cada vez que nos duchamos. Imagínate cuánta agua se pierde. Lo mismo que dijo su compañera, cuando se cepilla, pues mientras se cepilla va a cerrar el caño. De tal manera que el acto de mantener cerrado el caño le puede ahorrar unos 10 litros por cada vez que se cepille. También, si encuentras cualquier fuga de agua o siempre estás revisando las tuberías, ¿no? Para verificar de que no haya fugas, porque estas fugas pueden ocasionar grandes pérdidas de agua. Al mes se pueden perder unos 3.000 litros de agua. Cuando lavamos frutas y verduras, de preferencia hacerlo en un tazoncito, en un lavatorio, de tal manera que se lavan mejor y se evita el desperdicio del agua. Ahí podemos ahorrarnos unos 10 litros de agua por cada mes, por cada vez que lo hacemos. Existen muchas actividades del hombre que causan la contaminación del agua. Una de estas actividades es el transporte marítimo, que pueden ocurrir ahí los famosos derrames de petróleo, que son terribles formas de contaminar el agua, que ya lo vamos a ver. Otra forma de contaminar el agua son los desechos industriales que vierten a los ríos, por ejemplo, también los desechos mineros. Cuando hablamos de minería, nosotros debemos ser muy celosos en cuanto a esto, a estas acciones, porque hasta el momento todas las actividades mineras están causando terribles contaminaciones del agua. Entonces, si en nuestra localidad hay alguna actividad minera que pretenda ingresar y sabemos ya sea minera legal o ilegal, pues nosotros como comunidad debemos cerrarnos en no permitir esto, porque va a contaminar las fuentes de agua, que son un recurso escaso. Miss, El uso de pesticidas también contamina el agua. En muchos lugares de Huánuco son zonas agrícolas y se está utilizando una gran cantidad de pesticidas
para eliminar los insectos que atacan a las plantas, pero estos pesticidas quedan en el suelo y se filtran hasta aguas subterráneas. Entonces, al filtrarse hasta llegar a aguas subterráneas, finalmente esas aguas van a brotar en otra parte y muchas veces estamos consumiendo esa agua con veneno, muy, muy tóxica. ¿Ya? Entonces ahí hay que tener cuidado. Y lógicamente una gran cantidad de forma de contaminar el agua son los residuos domésticos. Cada vez que tú lavas tus platos, usas detergentes, lejía, muchos químicos que usamos para la higiene de nuestras cosas van como parte de residuos a los ríos. Entonces, finalmente todo esto está llegando al río. Entonces, son formas de contaminar muy, muy, muy fuertes, que ya tenemos que pensar en acciones para detener estas formas de contaminación. Ahora vamos a ver cómo es que se hace para tratar el agua en nuestra ciudad de Huánuco. Aquí en este video les voy a mostrar la planta de tratamiento de Seda Huánuco. Esta planta de tratamiento abastece de agua con el agua del río Higueras, se abastece de agua potable a toda la ciudad de Huánuco, que en los últimos años ha ido creciendo vertiginosamente. Este es el agua del río Guayaga y aquí está la Bocatoma. Es decir, a través de esta zona se empieza a recoger el agua del río que va a través de canales a estos estanques donde se va a ir almacenando y se va a ir captando el agua del río Higueras. Puedes ver el agua en condiciones está, es un agua que en época de lluvia pues viene bien cargada de tierra, de barro y muchas veces de basura que se bota al río Higueras. Luego estas aguas van a ir a tanques donde son captados y aquí existen como mallas o cernidores que van a ir atrapando la basura, ¿no? Ahí están las botellas, los plásticos, incluso a veces hasta animales muertos pueden estar siendo atrapados aquí en estas compuertas para que el agua pase limpia, ¿no? A otras plantas, a otros tanques donde usan grava o piedras para ir filtrando el agua. Entonces, cada vez se va a ir atrapando más y más la suciedad que trae esta agua hasta llegar a la planta de Cabrito Pampa, que se encuentra cerca a Cotox. Aquí se usa el sistema de sedimentación, es decir, se deja el agua en reposo en esas piscinas, de tal manera que la tierra, la arena fina, van a quedar en el fondo por sedimentación. Y el agua que no está ya tan sucia va a pasar. Mira, ve, ahí están los sedimentos. Vean, ahí ve. Ahí va pasando y va quedando la arena. Luego de eso, el agua ya casi sin arena va a ir pasando por estos canales hacia otra zona, ¿no? Hacia otros canales de abastecimiento a otra zona de almacenamiento. En esta zona de almacenamiento, al agua la van a distribuir una parte, va a ir para la zona de sembríos, para las chacras. Entonces ahí al agua que va para la chacra ya no le hacen más tratamiento, a la zona de todas las chacras de Cabrito Pampa. Pero el agua que va a ser convertida para el consumo humano, es agua que se va a potabilizar. Esa agua se lleva a la planta de tratamiento que está en Cabrito Pampa. Para que el agua pueda ingresar, llega a través de unos canales y una vez que llega por esos canales, al agua se le va a echar una serie de químicos que van a atrapar a la mayor parte de partículas suspendidas en esta agua. Por ejemplo, vamos a ver en esta parte más al fondo, esta parte que estamos viendo y es la parte final de la planta de tratamiento. Pero al fondo el químico va a elaborar una solución de hidróxido de aluminio.
Y entonces ahí le van a echar el hidróxido de aluminio al agua y luego lo van a dejar en reposo. Y entonces ahí está, mira, ¿ves? Lo que se forma, estos se llaman los floculados. A ver, ahí está. Estos son los floculados. Los floculados son como especie, los floculados son como especie de, imagínate como que fuera un moco que en el cual se va a ir pegando toda la suciedad, la arena, todo. Entonces, el agua que tú lo estabas viendo de un color medio marrón, cuando le echan el hidróxido de aluminio es como una sustancia pegajosa, donde se va a ir pegando todos las partículas de polvo, de arena, cualquier otra sustancia que esté ensuciando el agua, se va a pegar ahí. Se van a juntar y se va a hacer como una plastilina, un moco grande, ¿ya? Y entonces cuando se pega así, ya lo sacan esos floculados con un cernidor y el agua va a ir pasando ya transparente. Ahí lo estás viendo, ¿no? Y una vez que el agua ya pasa transparente, primero el agua transparente llega a estas piscinas grandes. Aquí, de esta piscina grande, el agua va a pasar a esta otra piscina pequeña. Ahora vamos a verlo. Ahí está. ¿Ves? Aquí hay otra piscina pequeña. ¿Por dónde pasa el agua? Pasa por... Aquí hay como una vereda, tú puedes caminar por esta parte, pero en la parte de abajo hay una pared de arena y algas. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? El agua se va a ir filtrando y va a ir pasando a través de esta pared de aquí abajo hay una pared de algas, de plantas. Entonces, el agua va a ir filtrándose por esas algas. Entonces, son las plantitas que están ahí las que lo filtran para que el agua pase más limpia a estas piscinas más pequeñitas. Y una vez que ya llega a estas piscinas pequeñitas, esta agua va a pasar ahora por ahí ya el microbiólogo recoge esa agua y lo observa a ver si tiene microorganismos, si hay bacterias, lo va a hacer en cultivo. Y si es que fuera que no hay, entonces este señor va a abrir aquí la llave de cloro. Entonces el cloro se va a echar al agua en forma de gas, ¿ya? A una alta presión. Entonces, cuando se le echa en forma de gas a alta presión, se está desinfectando el agua con el cloro y ya está lista para el consumo humano. Esto es el proceso de tratamiento de agua potable. Entonces, yo te pregunto, el agua potable que está viniendo, mira, de este río, ¿no? Es el río Higueras. ¿Tú lo puedes tomar así, sabiendo que ha pasado por ese proceso? ¿Tú crees que no habrán microorganismos en esta agua? ¿Estará totalmente limpia realmente? Claro que la vemos muy transparente, pero ¿estará limpia? ¿Tú qué dices? La verdad es que no está No, totalmente mis. limpia. Tienes toda la razón, no está limpia. ¿Por qué no está limpia? Porque el último proceso que se hace es echarle el cloro, pero este momento en que le echan el cloro es después de que ha sido filtrado por algas, por plantitas. Pero ese proceso de filtración sí atrapa algunos huevos de gusanos, atrapa algunos microorganismos, pero microorganismos tan pequeños como bacterias, y hay algunos huevos de gusanos y huevos de microorganismos que son extremadamente pequeños, no logran ser atrapados por este procedimiento. Asimismo, el cloro no desinfecta y no mata a todos los microorganismos. Hay microorganismos que son resistentes al cloro, como uno de ellos es la Giardia lamblia. Entonces, una persona que está confiadamente tomando el agua del caño, pues no está al 100% garantizado el hecho de que esta agua esté limpia. Además, ten en cuenta
que diariamente el agua del río Higueras es altamente contaminada, porque nosotros, ¿qué agua tomamos? Agua de higueras, pero lo recogemos en la zona de Cabrito, en la zona de Canchán se recoge el agua. Pero han pueblos arriba de Canchán, hay varios pueblos más arriba, como, como el pueblo de Higueras, Quichqui, Huancapaya, y todos esos pueblos que están más arriba botan sus desagües con excretas, lo botan al río Higueras. Y es esa agua la que nosotros estamos consumiendo. Entonces, la primera acción que tendríamos que tener es reducir la contaminación de las aguas del río Higueras, que estas aguas dejen de estar tan contaminadas como lo están siendo, porque estamos tomando agua con todos los desechos, las excretas, con agua de baño de las familias que viven más arriba. Es bastante terrible esta situación y bueno, los mecanismos que tiene Sedahuanco para potabilizar el agua es lo mejor que pueden hacer, pero no es suficiente, aún no es suficiente y tiene que haber participación e intervención de nosotros. Vamos a ver aquí también el costo que tiene el agua cada vez que tenemos fugas en casa, las fugas frecuentes. Mira, ¿ve? A veces tienes un caño que está goteando, pero es una gotita nada más, una gotita de rato en rato, no mucho. Entonces, cuando tu caño gotea así, estás perdiendo 80 litros de agua al día y al mes te va a significar 3,70 soles más en tu recibo de agua. Pero si tu caño está goteando así con un chorrito más abundante, esto significa que al día se están perdiendo 180 litros de agua, lo que significa 5,90 soles más al mes. Si pagabas 20 soles, vas a pagar casi 26 soles de agua, o sea, casi 6 soles más. Si el chorreo que tiene, el chorro de agua que se está goteando es mayor, un chorro mayor, entonces estás perdiendo 675 litros de agua al día, lo que significa que estarías pagando 16 soles 30 más al mes. Imagínate que si pagabas 20 soles por agua, ahora vas a pagar 36 soles, solamente por un caño que chorrea. Entonces, es importante que nosotros, no solamente va el tema económico aquí, sí hay un gasto, un incremento, una pérdida para tu economía, pero más que esa pérdida para tu economía, también es el hecho de que se está perdiendo en agua, se está desperdiciando una cantidad de agua y el agua que tú estás desperdiciando, que ni siquiera la estás utilizando, esa agua es agua que está dejando de percibir una familia. ¿Por qué? Porque hay zonas donde existe menor presión de agua y cuando hay una pérdida en otra zona, entonces las familias que viven más arriba, más alto, ellos no llegan a tener presión de agua o no tienen agua simplemente debido a que tú en tu casa estás desperdiciándolo y vas a pagar más encima por eso. También tenemos las fugas de agua que pueden ser las más terribles, son por los inodoros. Si tienes un baño que está malogrado y está perdiendo agua, ¿no? A veces está yendo como un hilito de agua por el baño y tú lo ves, no te das cuenta. Bueno, una pérdida de agua, una fuga de agua en el baño significa que al día estás perdiendo 5,000 litros de agua. 5,000 litros de agua puede ocasionar que al mes, solamente por ese baño malogrado, estés pagando 255 soles más a tu recibo de agua. Entonces tenemos personas que dicen, no, pero yo no gasto tanto, que eso, que el otro, y no se dan cuenta que a veces en el baño está habiendo una gran pérdida de agua. Aún peor, personas que tienen tanque en su casa, ¿no? Un tanque alto. Ya, entonces en el techo de su casa han puesto un tanque, pero este tanque está fallando, hay una pérdida de agua del tanque, perdón,
Y entonces, si hay una fuga de agua del tanque, puedes estar perdiendo unos 10.000 litros de agua al día, lo que implica que vas a pagar 531 soles más a tu consumo de agua normalmente, lo cual es un gran gasto y obviamente una gran pérdida y desperdicio del agua. Otras personas tienen cisternas. La cisterna, cuando está malograda, puede llegar a tener una pérdida de 2.000 litros de agua al día, incrementando tu consumo, tu recibo de agua en unos 642 soles. Entonces, es importante cuidar el agua porque no solamente estás cuidando un recurso hídrico tan valioso, tan importante, tan escaso, sino que también estás cuidando tu economía. Ya, estos datos yo los he obtenido de Sedahuánuco, ya, que es así. Ahora, también existen otras formas que nosotros tenemos para derrochar el agua. Mientras hay personas que reclaman, personas que viven en los cerros, en zonas muy alejadas, reclamando que un poquito de agua que están necesitando, ¿no? Esto es Moras, Pampa Alta, es la zona de Moras, es Huánuco. Nuestros vecinos, nuestros hermanos de Moras que necesitan agua, no tienen agua para su consumo. Mientras tanto, en la ciudad, en la parte baja, las personas están desperdiciando. Mira, ve cómo riegan su calle, cuánta agua están botando y otros lo necesitan. Adelante, hija, te escucho. Escucha, Sí, sí, Estelita. ya mis, quería decirle, nosotros, por ejemplo, aquí en la zona donde vivo, por Jorge Chávez, está al ¿Ya? frente así, Pampa, del Amores Pampa hacia el frente. Nosotros tenemos, claro, mis vecinos y todos tenemos que levantarnos 12 de la mañana y de ahí vamos a recoger agua hasta las 2 de la mañana, de ahí se seca y a veces otros vecinos quedan sin agua. Una vez me quedé así sin recoger agua, nada, me había ido media hora tarde y entonces ya se había secado el agua en sí, o sea, afecta mucho, ¿no? Y eso es debido a que las personas en sí, riegan, así como en la imagen están, y más afecta a los que están en parte alta, y como que eso mismo es una situación en sí, es muy dura. Tienes que levantarte a esa hora, a veces no conseguir agua en sí es bien triste. Claro, Estelita, yo te comprendo totalmente. Yo también en tiempos anteriores también tenía dificultades para el agua y sé lo que significa tener que juntar el agua en baldes, en recipientes, tener que dosificar cuánta agua voy a usar para lavar una taza, para lavar mi cabello, tomar esas decisiones, ¿no? Y no llega el agua a las partes altas. ¿Por qué? Porque en la parte baja, los que viven en parte baja no están valorando, no están cuidando el agua como debe ser, lo desperdician. Uno porque tienen fugas de agua, otro porque lo dejan su caño abierto, otros para enjuagar su ropa, ¿qué cosa hacen? Lo ponen su ropa en el caño, lo dejan abierto el caño y ya que se vaya, que esté media hora, 1 hora, 2 horas remojándose, el agua se está yendo y así enjuagan su ropa. No son responsables. Otros, como estas señoras que salen a botar agua con su manguera, mojando todo y desperdiciando sin valorar que las personas que viven más arriba pues realmente lo necesitan, ¿no? Entonces no somos empáticos, no somos solidarios y es algo que ya tiene que cambiar. Y el cambio empieza con cada uno, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, el caso del medidor del agua. La lectura del medidor. Los números negros registran la cantidad de metros cúbicos que se consumen. Por ejemplo, en este caso, aquí vemos en el medidor el número 1, significa que se ha consumido 1 metro cúbico. Pero ¿cuánto es 1 metro cúbico? 1 metro cúbico de agua representa 5 cilindros. 5 cilindros. ¿De acuerdo?
Y el costo por un metro cúbico, o sea, el costo por haber consumido 5 cilindros, equivale a 60 céntimos, casi 70 céntimos. ¿De acuerdo? 70, un 50 céntimos con 10, con dos monedas de 10 céntimos, 70 céntimos. Pero, ¿quién de ustedes de repente paga 70 céntimos de recibo de agua? Nadie, porque nadie consume un metro cúbico. La mayoría de las personas consume un metro cúbico por día. ¿Y por qué consumen tanto? Consumen tanto porque dejan el caño abierto para lavar sus cosas, dejan el caño abierto, el baño abierto, la ducha abierta, la manguera abierta, tienen fugas. Entonces, están pagando en función a lo que consumen. Entonces, ¿cómo puedo saber yo realmente que hay alguien que está cuidando el agua? Yo sé que alguien cuida el agua cuando consume poco, cuando yo consumo poco. Por ejemplo, ahí su compañero dice, yo consumo 12 soles de agua, 12 soles al año, o sea, un sol al mes. Es una persona que cuida mucho el agua, pero la mayoría de personas acá en la ciudad de Huánuco paga de 30, 40, 50 soles al mes. Imagínate cuántos metros cúbicos consumen. Entonces, no están cuidando el agua. Claro, en los pueblos de repente el consumo es menor y el costo del agua también es menor, pero en la ciudad el agua potable por ser agua nos cuesta así, pero pagamos mucho más. Dime, Natalie, Pero adelante. Sí, te escucho. yo vivo, por donde yo vivo, ¿ves? El agua, si pagamos 5 soles, así por mes, porque no importa si gastas o no gastas, simplemente pagas 5 soles. Claro, es que no hay medidor, no hay un control ahí, ¿no? Pero hablando ya de, Medidor, hay medidor, pero no lo están controlando, o sea, no están haciendo un control. Sí, eso sucede en los pueblos. Mi abuelita tiene su casa en Churubamba y ella también paga todos los meses 5 soles, consuma o no consuma. Solo es el mantenimiento, ¿no? Pero hablando de la ciudad donde sí está habiendo un consumo y donde sí está habiendo un control de ese consumo, se está pagando así. Entonces, tenemos que ser más sensibles a cuánto consumimos. De repente, fijarnos cuánto está hoy día tu medidor. Si tu medidor está en 1, significa que hoy día has consumido un metro cúbico. Y si mañana está ya en 2, significa que en un día, en 24 horas, has consumido un metro cúbico. Un metro cúbico equivale a 5 cilindros de agua. ¿Tanta agua has gastado? Y si tú dices, no he gastado tanta agua, ¿qué significa? Significa que estás teniendo alguna fuga. De repente no te das cuenta, es una fuga subterránea. Y es por eso que tenemos que hacer revisión y conocer este aparatito tan sencillo que se llama el medidor de agua. ¿Ya? Ahora, si observamos la diferencia del costo del agua, siempre decimos, no, muy caro nos cobran el agua, pero comparémoslo con el agua embotellada. Una botella de agua es de 620 mililitros, es menos de un litro, pero nos cuesta de 1,50 a 2 soles, incluso hay lugares donde lo venden una botella de agua a 3 soles. Pero mira cuánto nos cuesta el agua potable. Equivalente a 5 cilindros, que sería un metro cúbico, que son 5 cilindros de agua, nos cuesta prácticamente 70 céntimos. Entonces, tenemos agua potable, pero no lo valoramos. No lo valoramos de repente porque nos cuesta muy poco. Entonces, es tiempo de valorar y cuidar el agua que tenemos. No solamente lo usamos para tomarlo, para lavarnos las manos, bañarnos, preparar alimentos, estar sanos. Entonces, es tiempo de cuidar y dejar de contaminar el agua como lo hemos estado haciendo hasta ahora. Ahora, la contaminación del agua también afecta al río Guayaga de diferentes maneras. Vamos a ver este video. El Guayaga, recurso.
Vemos aquí el río Guayaga, uno de los principales ríos que recorre nuestra ciudad, que abastece de agua para las plantas, la agricultura. Nos nutrimos con las aguas del río Guayaga. Sin embargo, estas aguas tan valiosas, tan importantes, en los últimos tiempos se han visto contaminadas por aguas residuales. Primer problema por aguas residuales, por basura. Podemos ver aquí una gran cantidad de basura que se está botando al río, a pesar de que existe un recolector, un camión recolector de basura. Las familias no entienden esto y están botando basura. Y asimismo, el río Guayaga se ve contaminado por los desagües, ¿no? Esto que estamos viendo son las aguas de los desagües. Miren, ¿ven? Todas las tuberías, las matrices centrales de los desagües de la ciudad van a parar al río Guayaga. Vean, ahí estamos observando, son imágenes reales, actuales, de lo que está pasando con el río Guayaga. Y uno de los peores desagües que van a parar a nuestro río Guayaga es el desagüe del Camal. Vean, ahí hay un animal muerto, un feto de un animal muerto, sangre, tripas, excretas, animales muertos. Todo realmente lamentable, triste, sucio, hediondo. Esa es la situación de los desagües que van al río Guayaga, ¿no? Aquí tenemos el decano de Recursos Naturales de la UNAS, que manifiesta cómo es la situación tan terrible de contaminación. También otra forma de contaminar que tenemos el río Guayaga es a través del desecho de residuos sólidos. En otras palabras, basura. Estamos botando basura, platos, botellas, bolsas de basura, pañales y otros. Y uno de los lugares donde es más terrible esta situación de contaminación es esto, donde la misma municipalidad de Tingo María manda los camiones de la municipalidad a botar la basura al río, en esta zona conocida como La Muyuna, que tiene más de 50 años, no es un año, no son 2 años, más de 50 años que la gente anda botando su basura en toda esta zona de La Muyuna. Los recicladores tratan de salvar algunas cosas de la basura antes de que lo terminen de botar y ahí estamos viendo, ¿no? Son trabajadores de la misma municipalidad que están botando toda la basura a La Muyuna por 50 años. Esta es una situación terrible que ya las autoridades de la Autoridad Nacional del Agua tienen conocimiento, sin embargo, poco o nada han hecho para detener este atentado contra el medio ambiente. Con la excusa de que no tenemos a dónde botarlo, bueno, están botando, ni siquiera hacen una segregación de la basura, todo plásticos, botellas, bolsas, despojos de animales, del camal, todo se está yendo a La Muyuna y esto es el río Guayaga. Como pueden ustedes observar, la situación es realmente lamentable, ¿no? Como prácticamente toda la ribera está hecha de basura, todo el canto del río es pura basura, afectando a la vida y a todas las formas de vida que existen, incluso a los pueblos que viven más abajo, que usan el río, el agua de este río, para su consumo humano. Entonces, ¿de qué estamos hablando, no? ¿Qué acciones se pueden tomar? Es importante tomar decisiones. Ahora, también otra forma de contaminar es a través de los derrames de petróleo. Les voy a poner en volumen, me dicen si logran escuchar el audio, a ver. ¿Escucharon? ¿Se logra escuchar? Sí, se oye, Miss.
Dos derrames de petróleo de la empresa estatal Petroperú se produjeron cerca a la localidad de Junín, pleno corazón de la selva de Loreto. Según la OEFA, el derrame cubre 4,5 kilómetros de una quebrada, afectando a una población de más de 500 personas. Por si esto no fuera suficiente, Petroperú contrata para remediar esta situación a menores de edad, sin darles ninguna protección, sin la indumentaria adecuada, exponiéndolos a graves secuelas para su salud. Vicky Zamora y Juan Carlos Vera viajaron hasta esa zona para traernos este impresionante reportaje. Tiene de espesor, todo es crudo. ¿Es un animal? Bañado en petróleo. Miren, este es un pescado. ¿Cuánto hay ahí? ¿1,5 metros? 2 metros. El agua ha sido reemplazada por petróleo en una quebrada de nuestra selva peruana. Dios, ¿te la coche el petróleo? Mira, un nuevo derrame de crudo se ha producido en Loreto. No solo es el agua, también tenemos la tierra, ¿no? Ustedes mismos están donde estamos pisando, por donde está Juan Carlos, donde está totalmente contaminado, ¿no? Todo era tierra normal, tierra firme, hoy convertido en petróleo. Litros de petróleo se extienden a lo largo de la quebrada de Junínico. Agua, tierra, vegetación y animales han sido cubiertos por un viscoso manto negro. Ahorita no tenemos peces ahorita. ¿Hay peces? No hay peces ahora, estamos muy mortificados, desesperados. ¿De dónde nos vamos a sustentar? Porque ese era el único alimento vital para la comunidad, para toda la población. Las huellas de la contaminación son grandes. Se extienden a lo largo de 45.000 metros. Territorio considerado como zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional más extensa del Perú, el Pacaya Samirio. El panorama ha llegado al punto de inicio donde se produjo el derrame de petróleo en nuestra selva. Yo quiero que veas aquí, Juan Carlos, esta mancha verde, esta enorme grapa, indica que ahí, este tubo y en este lugar, de ahí, salían burbujas de petróleo que han terminado contaminando toda esta zona de Junínico. No asumen ningún tipo de responsabilidad, señor. Petroperú, siendo el Estado, una empresa del Estado, y el Estado debiendo velar por los compañeros y por toda su población, ¿no asume ninguna responsabilidad aquí? Asumirían siempre cuando ellos nos cometen una falta, pero nada nos cometen. ¿Contaminar no es ninguna falta? Bueno, eso se trata de señorita. Porque vamos a ver por qué se ha roto la tubería. El propietario de este ducto, que ha dejado hectáreas de tierras infectadas, es nada menos que la empresa estatal Petroperú, una compañía que, según los indígenas, los contrató para sumergirse en el petróleo sin las mínimas condiciones de seguridad. ¿Dónde te metías? Sí, ¿Dónde te llegaba el petróleo? todo, totalmente todo. ¿Cuántos años tienes, Andy? 17. Así como lo escuchan, según este joven, la empresa del Estado contrató menores de edad. Para llegar hasta la quebrada del Junínico es necesario tomar un avión rumbo a seguir por 2 horas en auto la carretera a Nauta, abordar una embarcación rápida que durante 13 horas nos introdujo a las entrañas del Marañón. Luego, viajar 1 hora más en Pequepe. ¿Cómo se dan cuenta que hay un derrame de petróleo? Se ha visto los peces que bajaban muertos hacia las salidas al río. Y el sabor de la comida que hacían las mamás era con sabor a petróleo. Fueron los comuneros de Junínico quienes descubrieron lo que Petroperú no pudo hallar. Llegamos a la tubería y ahí había cantidad de pescado muerto. Llamé yo a eso. ¿Qué tiempo? Yo llamé para avisar lo que está pasando acá en la quebrada. Lo que pasa es de que como la zona es muy agresiva y está totalmente cubierta de vegetación, es casi imposible, si no fue imposible, determinar que viene una zona de petróleo crudo. ¿Es la entrada? De aquí es la vueltita
Panorama es el primer medio de alcance nacional que llegó hasta la zona del derrame. Acompañados de 13 comuneros indígenas, nos internamos en la zona afectada. Bastaron apenas 2 minutos de caminata para hallar las primeras huellas de la devastación. El pescado muere, pero ustedes bien pueden mirar el pescado. Mira cómo están flotando los pescados. A pesar que han pasado 20 días, empezaron las labores de limpieza, los animales siguen muriendo, producto del petróleo. Todos los días se sale el pescado muerto, todos los días. Y ellos saben decir que ya no va a morir el pescado, ya no están contaminados. En 1974, Petroperú construyó el oleoducto norperuano, corre 854 kilómetros de nuestro país, desde la selva hasta Bayóvar, en Piura. ¿Cuántos años tenía ese tubo? El tubo tiene aproximadamente 39 años. Su tendido se ha hecho en un canal de flotación. ¿Estaba bajo el agua? En el momento de la avería, la tubería se encontraba sumergida, más o menos a un promedio entre 1,50 m y 2 metros de agua. Una tubería de 39 años que tuvo que ser levantada del agua para su reparación. Y es que Petroperú hasta hoy no se adecúa a las nuevas normas ambientales que establecen que las tuberías no deben tener contacto con tierra ni con agua. Eso es lo que se podía notar ese día ya cuando venía el fiscal, así ese tipo de GBS. Esto que es un parche del tubo, Juan Carlos. Acá está como caucho. A lo largo del camino, las huellas de la contaminación reflejan una dolorosa realidad. Permanentemente no hay nada, hay mala hierba. Sí, aparentemente no hay nada, pero abajo ahorita va todo este petróleo. Nos va pegando el petróleo. La preocupación es grande de los pobladores de Cunimico. Ellos se han quedado sin peces en la zona y sin agua para beber y cocinar. Estos son los churos. Estos animalitos que están acá están contaminados, están muriendo de caracol, del agua. Ya ha salido su carnecita. ¿Es alimento para ustedes? Sí, se lo comen, es comestible. Cada metro que avanzamos, el panorama es aún más devastador. Es espeso, ¿no? Mira, se rompió el palo. Bien espeso. Solo una varilla de tiempo, la varilla. ¿Es un animal? Bañado en petróleo. Este es un pescado suyo, señor. Porque tengo los pies pegados. Este es un pescado. Solo los peces han muerto. Boas, lagartos y sapos también. Cuando usted me dice que se sumergió en el petróleo, ¿fue aquí? Sí, señorita. Más adelantito, ahí, así como estamos mirando aquí, así nos botaron. Y salíamos bien bañaditos, sin ninguna protección, así como estás mirando. Con la ropa que usted venía. Con la ropa que veníamos. Nada más con eso. No nos daban ninguna, como dice, traje, bueno, la protección a la vista, al oído. ¿Cuántas horas permanecía sumergido ahí? Todo el día, señorita, por lo menos unas 8 horas. Un día trabajamos, entraban a las 5, 6 de la mañana y nos decían que vamos a ganar pues, todo. Pero en las finales no hemos ganado así como ellos se han dicho. ¿No le han pagado lo que le prometieron? No se han pagado como lo que se han prometido. En medio de la grabación, sin embargo, un joven vestido con la indumentaria de protección apareció al camino. ¿La mascarilla cuándo te la dieron? Recién, ahorita. ¿Ahorita? Sí, ahorita. ¿Cuánto tiempo ya llevas trabajando? Ya estás trabajando, llevo hace 2 semanas. Mascarillas no nos daban. Trabajábamos así libre con la propia ropa que traían de la casa. Esos trajes nos daban. ¿Y exactamente qué día te dieron eso? De la quita, me han dado. ¿Hoy día te han dado? Recién. ¿Antes, recién también te los han dado? Recién, ¿verdad? ¿Hoy día también? Sí, porque. ¿A la entrada? Sí. ¿Ya cuando estabas acá? Cuando estaba aquí. Estas fotografías, registradas los primeros días del hallazgo del derrame, se ve a los comuneros bañados en crudo. No llevan casco, lentes, guantes o mandil, como aduce Petroperú. Hemos contratado gente de la zona de mano de obra no calificada. Estos son los que nos han apoyado, por ejemplo, en la corte de árboles para habilitar
tubería, porque la tubería estaba sumergida. No, ¿qué medidas de seguridad utilizaron las personas que iban a hacer los pórticos? Con guantes. ¿Cuál es la ropa de trabajo, señor? Es una ropa de trabajo, es un gruín y un polo. No es ropa especial para sumergirse en petróleo. Es que la zona no estaba llena de petróleo. No es petróleo, ha sido agua. Quiero que vea esta fotografía. ¿Eso le parece agua? Ahí, ¿Quién supervisó? ¿Quién supervisó las medidas de seguridad para esta persona? Nosotros tenemos gente encargada de seguridad. Ok, yo le estoy enseñando que esa seguridad no funcionó. Sí funcionaba. ¿Que parece usted que funcionó? Por supuesto que funcionaba, porque vuelvo a repetir. Es que ahí está con polvo. ¿Usted se metería así con su terno y se sumergiría ahí en petróleo? ¿Sin mayor protección? Esa es la ropa que Le pregunto, ¿usted se sumergiría así con esa ropa al petróleo sin mayor protección? Bueno, no me voy a meter. ¿Hasta dónde te llegaba el petróleo? Hasta acá. Hasta el cuello. Mira, Juan Carlos. Así salíamos, como estás mirando aquí, esta foto, así salíamos, sin bañadito. ¿Verdad, Juan Polo? No, sin poner, porque no le resistíamos. Nos quemábamos. O sea, con el torso desnudo te metías al petróleo. No se han metido así con polvo, pero al momento que me salía ya no se le resistía acá en el polvo. Los indígenas son los encargados de estar en contacto con el grupo. Esta es la real situación que viven los pobladores de Cundinamarca. Mira, Juan Carlos, todo esto de acá es una quebrada. Toda esta agua está llena de... Allá, esta parte roja que tú ves es el gaseoducto que ha tenido que levantar el tubo porque este estaba sumergido en agua. Y lo que está haciendo la empresa es extraer el petróleo de manera manual, utilizando a estos jóvenes. Miren, ese pequeño barril le cogen el tubo y lo depositan en este barril a través de esos burros. Más cerca se está de la ruptura del tubo, más denso es el petróleo. Fue aquí, en esta zona, donde semanas atrás, pues de joven de la comunidad de Cundinamarca. Mamá, ¿cómo abajo? Que los pilotos sufren mucho. Tienen que ser pocos. Y ahí me botaron desnudo. Como hemos podido observar, la situación de contaminación y de responsabilidad de nuestras autoridades es muy lamentable. Las autoridades en el Perú no asumen esta responsabilidad. Miren, aquí hemos visto en la comunidad de Curinico, una empresa que es del Perú, que es Petroperú, cometió el derrame del petróleo. ¿Por qué? Porque no le han hecho mantenimiento a su tubería, no han tenido cuidado. Y la contaminación que han ocasionado es terrible. Aún hoy que han pasado 3 años después del derrame de petróleo en Curinico, hoy en día todavía quedan rezagos de ese petróleo. Los peces están contaminados, el agua sigue contaminada, las plantas no crecen, la gente está enferma. Han hecho un juicio para ser indemnizados. ¿Y sabe qué ha pasado? La empresa ha apelado y hasta el momento no tienen ningún reconocimiento, ninguna reparación por todos los daños y perjuicios que ha ocasionado y que sigue ocasionando este derrame de petróleo. En otras palabras, es tiempo de que nosotros como pobladores asumamos la responsabilidad de estas situaciones que se están dando. No podemos ser indiferentes ante acciones que a veces incluso el mismo Estado comete. Entonces les invito a cada uno de ustedes a reflexionar y desde el lugar que tenemos nosotros como maestros y maestras, tomemos acciones. Hablemos con nuestros padres, nuestros niños, a tener cuidado. Por ejemplo, ahí, ¿no? Qué irresponsabilidad meter a los chicos, a los jóvenes. Ellos se metieron a limpiar el petróleo sin ropa, sin protección y luego han desarrollado varias enfermedades bastante terribles. Entonces, es tiempo de tener una población educada.